Buenas tardes. Entonces, recordemos que pues, les había dicho que lo que sigue ahora, los temas que nos quedan en el curso son temas que tienen que ver de alguna manera con estadística. Y pues estamos haciendo así un repaso muy breve pues, de algunos conceptos importantes. No es que vayamos a aplicar pues como directamente algunos resultados de estadística, pero sí es bueno conocer algunos detalles, algunos resultados como para entender el contexto de los temas y para entender cómo la terminología que se maneja y para entender los modelos que se plantean, porque los modelos pues dependen en gran parte, digamos, de algunos resultados básicos de estadística pues, que estamos acá recordando. Bueno, habíamos terminado en esto. Cuando uno tiene un conjunto de datos, que podemos pensar pues que es básicamente un vector, ¿no? Un conjunto de números. Entonces pues se le puede calcular la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Esos tres valores, digamos, me permiten como analizar ese conjunto de datos. Bueno, eso de la media, pues es el promedio que ya todos conocemos, ¿no? El promedio aritmético se suma a los números y se divide entre la cantidad. Respecto a la desviación estándar, por favor no olviden este detalle, ¿no? Que pues si uno busca en cualquier libro de estadística, en cualquier página de internet por ahí, Wikipedia, y siempre la encuentra así. Puede aparecer sobre n o puede aparecer sobre n-1, pues eso depende, ¿no? Si se supone que lo que se está analizando es el total, toda la población aparece sobre n, pero si lo que se está analizando es una parte de la población, es decir, una muestra, entonces aparece sobre n-1. ¿Por qué? Recuerden, no por definición, porque sí, porque la fórmula se planteó así. Bueno, esa fórmula, ese resultado, ese estadístico, como se planteó, es bueno, pero es limitado. Ya vamos a ver eso, se me olvidó mencionar eso en la clase pasada y lo voy a mencionar. Eh, ese estadístico se creó para medir la variación de qué tan dispersos son los datos. Pero esa medición se hace de manera, digamos, no tiene en cuenta las diferencias entre los datos. O sea, si digamos un dato es 1000 y el otro dato es 1001, es mi una variación a estos dos. O si yo tengo los datos, por ejemplo, como 1 y 2. Estándar para este par de datos, para 1000 y para 1001, es la misma desviación estándar para ese par de datos para 1 y 2. Entonces uno dice, pero es que no tiene sentido, ¿no? O sea, tener una diferencia de una unidad entre 1 y 2 es muy grande. Es un dato que es el doble que el otro. Pero tener una diferencia entre 1000 y 1001, entre una unidad, para ese tamaño de datos, pues es muy pequeño, ¿no? Entonces, la desviación estándar tiene ese problema. Es como que digamos que no mide el tamaño de los datos, solamente sus diferencias. No importa si un dato es 1.000.000 y otro dato es 1.000.001, dice, no, pues hay una diferencia. O si un dato es 3 y el otro es 4, hay una diferencia. No tiene en cuenta como el tamaño de los datos. Y muchas veces eso hace falta. Entonces, el coeficiente de variación sí corrige como ese detalle. Sí tiene, digamos, como que mide qué tan dispersos son los datos y además tiene en cuenta como los tamaños. Eh, Eso es como lo que se analiza, de pronto ustedes vieron unos métodos numéricos como error absoluto y relativo, es más o menos como eso. Bueno, vamos entonces a continuar un poquito, a comentar aquí algo adicional sobre eso. Pues recuerden que para lo que vamos a trabajar aquí, que es algo muy básico, de pronto lo utilicemos, de pronto no. Si es que lo utilizamos, si es que lo vamos a utilizar, pues es suficiente en MATLAB, no hace falta pues que nos pongamos aquí a trabajar en R, o nada de eso, pues en MATLAB es suficiente porque es algo muy básico. Y bueno, y además pues en MATLAB se puede hacer casi todo lo que se puede hacer en R, pues con la ventaja que los datos ingresan mucho más rápido, ¿no? Ustedes pues sabrán, los que han manejado R, que a veces ingresar datos a R es un poco molesto, ¿no? Eh, bueno, entonces quería pues como empezar con ese pequeño detalle. Entonces bueno, voy abriendo aquí MATLAB. Bueno, voy a generar como un conjunto de datos aleatorios y le voy a medir eso. Entonces listo, voy a generar pues un vector aquí, por ejemplo, de 10 componentes.
Aquí pues con el comando, pues, la parte aleatoria, de 10 por 1. Bueno, acá en MATLAB si uno hace eso, por defecto le genera 10 números, o sea, si yo pongo solamente 10, me genera una matriz de 10 por 10. Yo no quiero eso en este momento. Tengo que decir que es un vector, debo poner 1 por 10 o 10 por 1. En ese caso, pues 10 por 1. 10 filas y una columna, o sea, me va a generar un vector columna. Lo importante es que es un vector. O lo pongo así, pues 1 por 10, como sea. Listo. Me va a generar un vector con 10 números aleatorios entre 0 y 1. Ahí está. Si yo pues lo voy a graficar, ¿no? Recuerden que aquí pues el comando bar hace la gráfica de barras. Bueno, yo creo que para que vean las gráficas de pronto me toca compartir toda la pantalla. Bueno, ahí está. Esa es la gráfica de barras. Entonces, bueno, para medir más o menos qué tan dispersos están los datos, ya saben, ¿no? Pues utilizamos la desviación estándar. Pues bueno, entonces aquí pues std de x, si quiero medir la desviación estándar, digamos, total, se pone 1 acá. Y bueno, me está diciendo que es 0.33. Generalmente ocurre eso, cuando uno construye un vector aleatorio de este modo, con números entre 0 y 1, la desviación estándar por estos lados. Eso es lo normal, pues. Porque este vector se construye con distribución uniforme. Es decir, cada número tiene igual probabilidad de aparecer. No es que el punto 5 vaya a aparecer más veces que el punto 4, así, cada número se supone pues que tiene igual probabilidad de aparecer ahí en esa lista. Distribución uniforme. Bueno, lo que voy a hacer ahora es que voy a construir un vector y. El vector y será x más, pongámosle, más 10 unidades, pues. Hay que se muestre, ¿no? Voy a abrir aquí otra figurita y lo mismo. Voy a hacer aquí pues como la gráfica de barras del vector y. Bueno, miren. O sea, si yo veo el vector x y el vector y graficados, yo digo, pues el vector y es mucho más uniforme que el vector x, ¿no? Porque yo veo que acá es más plano, ¿no? Los datos son más uniformes. Acá los veo muy dispersos, ¿no? Pero si yo le mido la desviación estándar al vector y, desviación estándar de y, también pongámosle la desviación total, la poblacional, miren qué ocurrió. Es curioso, ¿no? Estos dos conjuntos de datos, que si yo veo las gráficas, yo digo, pues es que es una bobada, ¿no? ¿Por qué me da eso? ¿Cómo es posible que este vector, que se ve muy uniforme, las alturas son muy similares, tenga igual desviación estándar que este vector que se ve muy disperso, ¿no? Las alturas son muy diferentes? Pues no tiene nada de raro, eso puede pasar. Porque lo que la desviación estándar mide es eso, mide solamente las diferencias, no las tiene en cuenta respecto al tamaño de los datos. Miren, aquí estamos hablando en la gráfica de la izquierda de valores entre 0 y 1. Miren, acá está el 1, ¿no? Acá está el 1. Y aquí estamos hablando de valores mucho más grandes. Pues serían entre 0 y 11, porque le sumé 10 a eso. Está bien, ¿no? La desviación estándar está bien. Entonces, ¿cuál es el estadístico que sí me va a medir eso bien? El coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación de este conjunto Y debería ser mucho menor que el coeficiente de variación de este conjunto X, aún siendo desviaciones estándar iguales, ¿no? Ya saben por qué. Porque este conjunto Y es básicamente sumarle algo constante al conjunto X, ¿no? Es por eso. Vamos entonces a medir el coeficiente de variación. Recordemos que el coeficiente de variación se definió como desviación estándar sobre la media multiplicado por 100. Porque se acostumbra a entenderlo como un porcentaje. Entonces, para la X, voy a ponerle así como C de X, coeficiente de variación de X, entonces sería la desviación estándar, ya saben cómo es, STD, del conjunto de X, 1, para decir pues que es la desviación total, poblacional. Se divide entre la media, recuerden que la media se escribe así, media de X, y se multiplica por 100. ¿Qué espero ahí? Yo espero un número grande, porque le voy a medir el coeficiente de variación a este conjunto. Miren que aquí las variaciones son grandes. En efecto, 54, eso es una cosa grandísima, si estamos hablando de variaciones. Voy a medirle ahora
la variación a Y. Bueno, alguien dejó el micrófono abierto. Entonces aquí pues cambio esta parte por Y. Y mire que la misma forma, ¿no? Cambio pues X por Y. Y pongámosle aquí pues coeficiente de variación de Y. Ahora yo esperaría un número muy pequeño. Y en efecto lo es, ¿no? Entonces, si ven, ahí está. La desviación estándar me mide la dispersión de los datos, pero no tiene en cuenta el tamaño. El coeficiente de variación tiene en cuenta el tamaño. Ahora todo tiene sentido. Aquí hay un coeficiente de variación de ¿cuánto es? De 54 punto algo. Y aquí hay un coeficiente de variación de 3, ¿no? Estos datos son mucho más homogéneos que estos. Pero recuerden, ¿no? La desviación estándar es igual porque en realidad las variaciones son iguales, no solamente que aquí, pues, aquí se ven muy grandes porque son datos pequeños, acá no se ven tan grandes porque son datos más grandes. Pero es lógico, ¿no? O sea, esta variación aquí es insignificante. Esta variación aquí entre el dato 6 y el dato 7, aquí hay 6 y 7, es insignificante. Pero cuando estamos hablando del vector X, esta variación es grandísima, ¿no? Pero en valor absoluto, esta distancia es igual a esta distancia. Entonces, bueno, ahí ya tenemos la forma de analizar los datos, qué tan dispersos son, utilizando esas magnitudes, ¿no? Promedio o media, la desviación estándar y el coeficiente de variación, que me permite tener una idea de qué tan dispersos son los datos, además teniendo en cuenta sus tamaños. Entonces no hay problema de tener una variación estándar grande si los datos son grandes. El problema es tener una desviación estándar grande con datos pequeños. Y si queremos medir eso bien, pues listo, le metemos entonces coeficiente de variación. Bueno, más o menos para qué se usa el coeficiente de variación, yo les había dicho. Bueno, para es dar un estimado pues como de la variación de los datos, pero ¿para qué uno quiere ese estimado de la variación de los datos? Para, digamos, como una forma de determinar si es razonable que apliquemos un modelo determinista o un modelo probabilista. Ya vamos a ver ahora el problema del inventario. Primero empezamos con un modelo determinista. Se acostumbra a eso. Cuando uno analiza los datos y uno le mide el coeficiente de variación, uno mira que el coeficiente de variación es pequeño. ¿Qué es pequeño? Pues no sé, menor que 5, menor que 10, por ahí. Eso se considera pequeño. Cuando ese coeficiente de variación es pequeño, uno dice, bueno, pues los datos son muy homogéneos, le podemos meter a esto algo determinista, ¿no? Y ya si el coeficiente de variación es más grande, pues sí es prácticamente obligatorio analizar eso con modelos probabilistas, ya pues que incluyen distribuciones de probabilidad, variables aleatorias y todo eso. Pues cosas obviamente mucho más complejas y pues mucho más precisas. Por último, para ya terminar ahora sí este sí repaso muy breve de estadística, eh, algo que vamos a mencionar más adelante así con mucha frecuencia es lo de distribución de probabilidad. Ustedes de pronto ya vieron eso, ¿no? ¿Qué es una distribución de probabilidad? Eso es lo que uno ve como en un curso básico de estadística, ¿no? Que pues está la distribución normal, la distribución de Poisson, la distribución binomial. Bueno, hay un montón de distribuciones de probabilidad y dependiendo de lo que se esté estudiando, uno primero tiene que saber qué distribución de probabilidad tiene pues como eso, ¿no? Ese fenómeno. Pues no vamos a entrar en detalles, nada más tener una idea general de lo que es una distribución de probabilidad. Vamos a recordar ese pequeño detalle, porque más adelante se estará mencionando y de pronto hace falta pues conocer algunas cositas básicas de esto, al menos para entender el contexto en el que está trabajando. Ya con ese par de definiciones terminamos con el repaso así rápido de estadística. Vale la pena hacer esto porque más adelante pues con estas definiciones, con esos detalles pues podremos avanzar rápido y entender lo que se está tratando. Porque no tiene sentido pues empezar a meter comandos aquí en Python y a ejecutar códigos ahí y no saber pues qué significa eso, qué hay en el fondo. Bueno, una variable aleatoria que es,
es básicamente como una función que toma todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Ya sabemos que es un experimento aleatorio, ¿no? Entonces la variable aleatoria es como la que toma los posibles resultados. Es como si recuerdan lo del espacio muestral. La variable está relacionada con el espacio muestral. Todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, ¿no? Cuando uno tira un dado, cuando uno tira una moneda, cuando uno mide algo, ahí está pues los posibles resultados y está la variable aleatoria. La variable aleatoria es la que toma los posibles resultados, pero solamente que se considera como una función. Bueno, eso también es fundamental comentarlo aquí. Eh, las variables aleatorias pueden ser continuas o pueden ser discretas. ¿Qué significa discreta? Que toma valores aislados, que toma, por ejemplo, el valor 1, el valor 2, el valor 3, así, valores aislados. Y continua es que puede tomar, al menos en teoría, cualquier valor. Bueno, si se va a discutir esto de manera pues, muy purista, hay gente que dice que la continuidad no existe, y tienen hasta razón. O sea, en realidad todo es discreto, todo, absolutamente todo es discreto. La continuidad no existe. ¿Qué implica la continuidad? Que uno puede pararse en cualquier parte, ¿no? Yo estoy en el intervalo 0,1. Entonces yo puedo tomar cualquier valor, por ejemplo, el valor 0,342583, cualquier valor, ¿no? Eso es continuidad, ¿no? La es discreto es que yo me paro aquí, o me paro aquí, o aquí, o aquí, pero no en otra parte, ¿no? Entonces, pues hay gente que dice, bueno, pues en realidad todo es discreto. Puede ser una discretización muy pequeña, pero todo termina siendo discreta. La continuidad es como un concepto nada más, pero en la realidad pues eso no existe. Pero bueno, eso es pues como una discusión ahí en la que no vamos a entrar. El caso es ese, que una variable aleatoria pues puede ser continua o discreta. ¿Cuál es el ejemplo de una variable aleatoria discreta? Bueno, pues el ejemplo que hemos repetido muchas veces, ¿no? El de las monedas o el de los dados. Si hablamos, por ejemplo, de tirar un dado, ¿no? O dos dados, el conjunto de posibles resultados, pues son discretos, ¿no? Puede caer 2 en la suma de los dos dados, ¿no? O puede caer 3, o puede caer 4, o puede caer 5, así. O sea, es imposible que caiga 4,5328, ¿no? O sea, cae un conjunto discreto de resultados. Listo. Y ahora, ¿cómo sería una variable aleatoria continua? ¿Cuál sería un experimento con resultados continuos? Pues bueno, hablemos por ejemplo de medir agua, ¿no? Eh, por ejemplo, si, no sé, todos los días uno pone pues un recipiente, ¿no? De cierta área y cierto volumen para medir las precipitaciones, ¿no? Para medir qué tanto se llena de agua, ¿no? Pues en caso de que llueva o que no llueva, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar ese recipiente en cuanto a qué tanto se llenó de agua, ¿no? ¿Qué tanta agua almacenó? Eso es continuo, ¿no? O sea, ese recipiente puede almacenar 1 litro de agua, o puede almacenar 1,32 litros, o puede almacenar 2,4857 litros, ¿sí ven? O sea, puede almacenar cualquier cantidad de agua, ¿no? No está obligado a almacenar solamente 1 litro de agua o almacenar dos, no puede almacenar cualquier cantidad. Entonces, esa es como un ejemplo de una variable aleatoria continua, ¿no? Se está analizando pues el clima o una cosa atmosférica ahí, se pone un recipiente para recoger agua y pues qué tanta agua se recoge, ¿no? Ese dato es continuo. Entonces, bueno, en teoría, ¿no? Pues en teoría, aunque pues, si uno se pone a analizar eso, termina siendo discreto, pero con una discretización muy delgada, muy fina. Bueno, pero como les dije, pues no vamos a hablar aquí mucho en detalle de eso, pero listo, ahí está. Eh, un ejemplo así muy típico para entender esto, el de siempre, el de los dados. Bueno, todo eso está relacionado. Ahora sí vamos a hablar de lo que es una distribución de probabilidad, pero pues para hablar de distribución de probabilidad teníamos que hablar antes pues, de eso, ¿no? Variable aleatoria, que es básicamente los resultados del experimento aleatorio, pero ahora se están pensando como una función que puede tomar esos valores, pero en el fondo es como el experimento aleatorio, los resultados que puede tomar el espacio muestral del que hablábamos antes. Me tomo el trabajo de dedicarle algún tiempo a esto porque eso es lo que más se usa ahora, ¿no? En el análisis de datos. Lo que más se usa es la estadística, la probabilidad.
Y pues son cosas muy sencillas, no hay que pues, extenderse mucho aquí. Bueno, una distribución de probabilidad es como, a ver, espero que ustedes recuerden lo que es un histograma de frecuencias, ¿no? Cuando uno tiene un conjunto de datos y uno después va a medir cuántas veces aparece cada dato, y el que aparece más repetido, pues es el que tiene como la barrita más grande, ¿no? La distribución de probabilidad es prácticamente lo mismo que el histograma de frecuencias. Es básicamente eso. O sea, de todos los posibles resultados del experimento aleatorio, eh, ¿cuál es más probable? Y ahí me va graficando. Este resultado tiene esta probabilidad, tiene una barrita de este tamaño. Este resultado es más probable, tiene una barrita más grande. Es como un histograma de frecuencias. Podemos pensarlo así. Entonces, bueno, el ejemplo clásico es este. Vamos a ver una distribución de probabilidad. Eh, vamos a tirar dos dados equilibrados. Cada lado, cada combinación tiene igual probabilidad de salir. Cada número, ¿no? Ya si estamos hablando de que sume tanto, pues hay diferentes combinaciones que suman eso, ¿no? Pero como tal, cada una de las 36 posibles combinaciones tiene la misma probabilidad de salir. Entonces, ¿cuál es el espacio muestral, no? Aquí está. 36 posibles resultados. Eh, entonces, a ver, es que uno tiene que aclarar esto. ¿Cuál es entonces la diferencia entre espacio muestral y variable aleatoria? Pues bueno, es prácticamente lo mismo. Si hablamos de espacio muestral, hablamos de esto, ¿no? Me salió la parejita 1, 1, me salió la parejita 1, 2. Y si hablamos de la variable, esto suma 2, esto suma 3, así, esto suma 12. Entonces la variable aleatoria hace referencia a eso, ¿no? Como lo que pueden sumar las parejas, pues pensémoslo así. Pero miren que en el fondo es lo mismo, lo del espacio muestral con la variable aleatoria. Entonces listo, ahí tenemos. Al tirar un par de dados equilibrados, pues hay 36 posibles resultados. Ahora sí, lo voy a analizar con los posibles números que se puede sacar en suma y qué probabilidad tiene cada uno. Pues vea, la probabilidad de sacar 2, esta sí es sencilla, yo creo que no hay discusión, ¿no? La probabilidad de sacar 2 es un 36. ¿Por qué? Pues por conteo simple, ¿no? En todo el espacio muestral solamente hay una pareja que suma 2 entre 36 posibles, ¿no? Entonces es un 36. La probabilidad de sacar 3, ¿cuál es? Eh, ¿Cuántas parejas suman 3? 1, 2, 2, 1, ¿cierto? Entonces serían, hay dos posibles parejas dentro del conjunto de 36 que suman 3, entonces aquí sería, pues yo diría los 36, ¿no? Aquí pues está la justificación, ¿no? Las parejitas pues son 1, 2 y 2, 1. Y esto va subiendo, entonces eh, la probabilidad de sacar 4, de sumar 4. ¿Cuántas parejas dentro del posible conjunto de resultados pues suman 4? Y uno se pone a sacar la cuenta y hay 3 parejas que suman 4. Entonces sería 3 36, 3 parejas, 3 elementos en un total de 36. Bueno, ¿cuáles son? Pues sacamos acá la lista, ¿no? Para sumar 4 puede ser 3 1, puede ser 1 3 o puede ser 2 2. Y así puedo seguir. Eh, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de sacar 5? Bueno, uno más o menos como que ya se pilla esto. Miren que va subiendo, ¿no? Un 36, 2 36, 3 36, entonces aquí ya ustedes esperarán que ya saben que sigue, ¿no? Siguiendo la tendencia, yo diría, bueno, yo espero que aquí me queden 4 36. Y si vamos a verificar, en efecto así es, ¿no? Pues uno puede sacar la cuenta de las parejas que suman 4, perdón, que suman 5, que suman 5. Y pues serían 1 4 4 1 2 3 y 3 2. Y 4 parejas, ¿no?
Ya con este ejemplo ahí más o menos como que queda claro todo, ¿no? Lo que es el experimento aleatorio, lo que es el espacio muestral y lo que es la variable aleatoria, ¿no? Los posibles valores, ¿no? Y la distribución de probabilidad. O sea, esto es suficiente, ya con esto nos defendemos. No hace falta pues que nos pongamos a analizar todos los tipos de distribución de probabilidad, más fórmulas involucradas. No, con este ejemplo es suficiente. Bueno, sigamos acá, entonces hablaremos de la probabilidad de sacar 6. No voy a continuar sacando la lista, es 5/36. Hay 5 posibles formas de sumar 6. Y lo que les había dicho, ¿no? Cuando uno tira un par de dados, lo más probable es sacar un 7, porque hay más parejas, entre todos, la mayor cantidad de parejas, pues suma 7, ¿no? Eh, la probabilidad de sacar un 7 es 6/36. Y de aquí en adelante la cosa empieza a bajar. La probabilidad de sacar un 8 es completamente equivalente a la probabilidad de sacar un 6. Aunque no lo crean, es así, se puede verificar haciendo todas las posibles. Aquí lo pueden hacer ustedes como ejercicio, ¿no? Cuenten las parejas que suman 6, cuenten las parejas que suman 8. Son iguales. Aquí pues esto vuelve a ser 5/36. Y bueno, ya la tendencia a la baja continúa. No voy a escribir aquí pues más. Finalmente, la probabilidad de sumar 12, miren, la probabilidad de sumar 12 es completamente igual a la probabilidad de sumar 2. Solo hay una pareja, 6/6. Aquí había una única pareja que sumaba 2, que era 1/1. Y para sumar 12, la única pareja 6, entonces sería una posibilidad, una parejita entre 36 posibles. Entonces, de nuevo, ¿no? Ya con esto vamos aclarando el panorama. Aquí está todo. El experimento aleatorio es tirar 2 dados. El espacio muestral es este. 36 elementos en el espacio muestral. ¿Cuál es la variable aleatoria? Esto. La probabilidad de sacar 2, sacar 3, sacar 4, los valores que toma eso, ya. Esa es la variable aleatoria. ¿Y cuál es la distribución de probabilidad? Pues la probabilidad para cada uno de los posibles resultados de la variable aleatoria. La probabilidad de sacar 2, la probabilidad de sacar 3, la probabilidad de sacar 4, esa es la distribución de probabilidad. Entonces, se acostumbra a graficar las distribuciones de probabilidad. Bueno, aquí trataré de poner esto pues así, desde 1 hasta 12. Pues aquí la probabilidad de sacar, digamos, 1, bueno, hasta ahí pues es suficiente. Esos son los posibles resultados de la variable aleatoria. Para este caso son números de, pues, de un de 2. Yo no sé por qué puse el 1 si el 1 no lo toma, es 2. Ya enseguida ahorro ese 1. 2. Entonces recuerden que eso es algo simétrico. La probabilidad de sumar 2 y la probabilidad de sumar 12 era un 36. Era por aquí. La probabilidad de sumar 3 y la probabilidad de sumar 11 eran 2/36. Era pues por acá arriba. La probabilidad de sumar 4 y la probabilidad de sumar... Bueno, digamos que cada cuadrito son 36. Entonces quedaría por aquí. La de sumar 4 y la de sumar 10 eran iguales. La de sumar 5 y la de sumar 8... Perdón, sí. No, aquí conté mal. Aquí estoy contando mal los extremos. 2 iría con 12, 3 iría con 11, 4 iría con 10, 5 iría con 9, 6 iría con 8 y el que es más probable de todos es sumar 7. Entonces, mire, esa gráfica que se ve como una pirámide aquí
es una distribución de probabilidad, en este caso discreta. ¿Por qué discreta? Porque toma valores aislados, ¿no? Continua si fuera así. Hay toda una teoría de eso, ¿no? Distribuciones de probabilidad. Me imagino que ustedes recuerdan la más famosa de todas, ¿no? La distribución normal, o la campana de Gauss que le dicen, ¿no? Que pues es como algo así. eh, es como algo así, ¿no? Y miren que en el fondo es lo mismo, ¿no? Me está diciendo para un evento, para un experimento que se interpreta como una hora aleatoria los posibles valores que puede tomar, ¿no? ¿Qué significa a esta altura la probabilidad de que tener ese valor es esta, la probabilidad de tener este valor es esta, la probabilidad de tener este valor es esta? Entonces las variables aleatorias generalmente se comportan así. Tienen distribuciones donde hay algunos resultados que tienen probabilidades muy altas de ocurrir y otros resultados tienen probabilidades muy, muy bajas de ocurrir. Así es como se comporta una variable aleatoria. Hay otros que son pues uniformes, ¿no? Donde cada uno de los resultados tiene igual probabilidad de ocurrir. Aquí no, el que tiene más probabilidad de ocurrir es este, 7. Y los que tienen menos probabilidad de ocurrir son estos, 2 y 2. Bueno, voy a plantear ahora un ejemplo medianamente real eh, de una variable aleatoria a la que vamos a tratar de analizarle pues o deducirle su distribución de probabilidad. Miren, a ver, eh, digamos que se elige una casa pues al azar y bueno, pensemos pues que es en Medellín, pues acá. Se escoge una casa al azar y se ve en la factura pues de PMI, en el mes digamos que PMI hace esto, ¿no? En el mes anterior, ¿cuál fue el consumo de metros cúbicos de agua? Entonces uno escoge una casa, a ver, ¿cuántos metros cúbicos de agua consumió el mes pasado? Esta variable es discreta porque si ustedes han visto una factura, EPM lo cuenta de manera discreta, ¿no? Por simplificarse la vida. Ellos no van a decir usted consumió 32.248752 metros cúbicos, ¿no? Ellos dicen 32, 33, ¿no? Entonces, esta variable es discreta por la forma en que lo mide la empresa, ¿no? Aunque ya si fuera un experimento más preciso, pues la variable podría ser continua, ¿no? Si fuera un experimento, pues algo climático, ¿no? Así, pero acá es algo de cobrar, ¿no? Pues es discreta. Listo. Eh, entonces, quisiéramos analizar cuál es la distribución de probabilidad. Vea, yo no manejo el dato exacto, pero yo sé que lo más probable, que lo más común, es que, es que en una casa, pues al azar, se gaste creo que es 20 metros cúbicos. 20, por ahí está el promedio, pues normal para cualquier casa, ¿no? Es por alrededor de los 20 metros cúbicos. Entonces, esta variable aleatoria, su distribución se vería más o menos así. Eh, lo más probable es que se gaste 20 metros cúbicos. De ahí en adelante empieza a bajar, o sea, es muy poco probable que una casa gaste 1 metro cúbico, ¿no? Pues las hay, pero es muy poco probable, ¿no? Es muy poco probable que una casa en un mes gaste 200 metros cúbicos, ¿no? Es posible, ¿no? Tener una fuga en un tubo, pues si no se dieron cuenta, ¿no? Entonces se comporta así, ¿sí ven? Eso es lo que se conoce como la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. El valor de la variable aleatoria es la cantidad de metros cúbicos que se consume en una casa, pues escogida al azar, y la distribución de probabilidad es como esta gráfica, ¿no? Donde hay uno de los resultados que es como el más probable y pues hay otros que son los menos, que son los extremos, ¿no? Es muy poco probable que en una casa se haya gastado 1 metro cúbico en un mes, bueno, de pronto estaban de viaje o no gastan agua, no sé, y es muy poco probable que en una casa gasten, no sé, 150 metros cúbicos, ¿no? Es una exageración, ¿no? Están desperdiciando agua. Lo más probable es que en una casa, pues, por los alrededores, el consumo de 20 metros cúbicos, ¿no? Pues si quieren, vean su factura y con toda seguridad está, ¿no? Por esos lados está. Con toda seguridad ustedes no van a estar, pues, por aquí o por aquí, ¿no? De pronto, uno nunca sabe, ¿no? Es muy poco probable, pero sería posible.
Entonces ya con eso entendemos todo. Lo que es el experimento aleatorio, lo que es el conjunto de resultados, la variable aleatoria y lo que es la distribución de probabilidad. Bueno, ya ahora sí, para terminar con esto, existen como dos distribuciones, digamos, hay todo un conjunto de distribuciones y toda una teoría sobre esto, pero las más famosas son dos, y es bueno conocerlas como por cultura general. Eh, la distribución binomial, que es una distribución discreta, y la distribución normal, que es una distribución continua. Eso que acabamos de ver, y lo de coger una casa al azar, ver cuántos metros cúbicos consumió el mes anterior en la factura, yo creo que esa situación tiene distribución binomial. Y por aquí estaría algo cercano a 20, 25, no sé, que es lo más probable que se dé. Bueno, y hay otros fenómenos, pues, otros eventos que tienen distribución normal, que es igual, pero de manera continua, ¿no? O sea, pues como puede tomar cualquier valor, no me queda un conjunto de puntos aislados, sino que me queda pues una curvita continua, ¿no? Así. ¿Qué es lo que debe ocurrir? La sumatoria de todas las alturas aquí es igual a 1, porque es todas las posibilidades, ¿no? Debe sumar 1. ¿Qué debe ocurrir en la distribución continua? El área bajo la curva es igual a 1. O sea, miren que aquí se utilizaría ya integral definida, ¿no? Obviamente aquí no vamos a utilizar eso, nada más quería como recordar los ejemplos básicos ahí, para entrar como en el contexto de las cosas básicas de estadística y probabilidad, ¿no? Pues, ¿qué es una variable aleatoria? ¿Qué es una distribución de probabilidad? ¿Qué es una probabilidad condicional? Bueno, porque todo eso más adelante lo estaremos mencionando y pues es bueno saber a qué se refiere la teoría que vamos a ver más adelante. Ahora sí, ya después de ese pequeño repaso de probabilidad y estadística, eh, vamos a ver un problema que se puede estudiar de muchas formas, tiene muchos modelos, tiene muchas variantes, pero que lo empezaremos analizando con el modelo más básico de todos. Es que así se debe empezar. Los modelos básicos suponen muchas cosas que muchas veces no son muy reales, pero uno empieza con el modelo básico y poco a poco lo va modificando, lo va haciendo más real, hasta llegar a modelos pues ya más exactos. Eso pasa mucho como en física mecánica, en general en física. Se estudia una interacción entre unos cuerpos y primero se supone que no hay fricción, se supone que no hay resistencia, que todo es perfecto y después se supone, bueno, ya ahora supongamos que hay fricción, ahora supongamos que están en un medio, que pasa esto, o sea, poco a poco el modelo va como cambiando, pero tiene que empezar como con un modelo básico. Entonces, el problema del inventario, eh, si ustedes buscan esto en internet, problema del inventario, van a encontrar mucha información y van a encontrar diferentes modelos que se pueden clasificar en probabilistas y deterministas. Ya sabemos a qué se refiere eso de probabilista y lo determinista. Eh, el problema con esta parte del inventario es que desafortunadamente, pues como los textos que uno puede trabajar no se ponen de acuerdo en la notación. A veces uno ve un libro y otro y las notaciones son muy diferentes. Entonces, bueno, eso pues, es normal. Cada autor aquí como que hace las cosas como quiere. Yo voy a manejar una notación pues que es más o menos parecida al libro que estamos siguiendo, para que tengan en cuenta eso. Dependiendo de donde uno busque este problema, puede encontrarlo con diferente notación. Pues no hay notación estándar. Bueno, ¿por qué se trata? La idea detrás del problema es muy simple. Vamos a suponer que pues hay una empresa muy grande. eh, Esto aplica pues para empresas, digamos, muy, muy grandes. eh, que tiene una demanda de un producto. Ese producto pensemos que es una materia prima, o sea, lo que la empresa necesita para trabajar, una materia prima que necesita. Bueno, que podría ser pues algo que no sea tangible y todo, pero pensemos que es como una materia prima. Eh, y la empresa requiere conocer cuál es el costo total
que maneja, por ejemplo, en un año o en un periodo, que generalmente es un año, que maneja en un periodo para lo siguiente, para el proceso de compra y almacenamiento de esa materia prima. Uno dice, pero pues qué va, ¿no? A ver, entonces es muy sencillo, ¿no? Si la empresa necesita, digamos, 10.000 unidades de algo, ¿no? De lo que sea, pues la materia prima que compre, 10.000 unidades. Y cada unidad a la empresa le vale 2. Entonces yo digo, resolví el problema, ¿no? Resolví el problema. Necesita 10.000 unidades, cada unidad le vale 2, entonces el costo total es de 20.000. Ya, el problema fue resuelto. Bueno, que aquí dije 10.000 y puse 1.000. 10.000, 20.000. Pues así no es tan fácil. No es tan sencillo el manejo del inventario, del proceso de compra, almacenamiento de algo, en especial cuando pues se está hablando de una empresa muy grande y unas cantidades muy grandes. Uno pensaría que es así, ¿no? Pues multipliquemos el valor unitario por la cantidad de unidades y ya, y eso es lo que me da el costo del inventario total. Pues no es tan fácil. Ojalá fuera tan fácil. ¿Cuál es el problema? El problema es que existe un costo de almacenamiento. O sea, no es solamente lo que valen las unidades del producto, ¿no? Sino cuánto vale tenerlas almacenadas. Eso tiene un costo. Muchas veces existe un costo fijo por hacer cada pedido. Es como cuando uno va a retirar plata, ¿no? Pues dependiendo del banco que uno tenga, qué tan ladrón sea el banco, ¿no? A veces cobran por retiros, si hago más de 5 retiros ya me está cobrando el quinto retiro, ¿no? A veces hay una cuota fija, ¿no? Bueno, depende. Pero es como eso, ¿no? Si uno va a retirar 20.000 pesos o uno va a retirar, bueno, yo no sé cuánto es lo máximo ahora, 600, bueno, por retiro, ¿no? Le cobra lo mismo, ¿no? Si en caso pase que el banco cobre algo, ¿no? No importa si uno retira 20.000 o si uno retira 600.000, el cajero le cobra lo mismo. Entonces, para esto ocurre lo mismo. Muchas veces para la empresa, solamente por el hecho de hacer un pedido de esa materia prima que necesita, el solo hecho de hacer un pedido requiere unos costos fijos. No importa que manden a pedir una unidad o que manden a pedir 1.000.000 de unidades. Entonces, miren que los extremos son malos, ¿no? Si la empresa hace pedidos muy pequeños, por ejemplo, pedidos de 10 unidades, entonces tiene que hacer muchos pedidos, pero está evitando almacenamiento, ¿no? Pero si la empresa hace un único pedido para todo el año, no listo, hagamos un único pedido para todo el año, toda la materia prima que necesite. El otro extremo, ¿no? ¿Y dónde la guardamos, no? Hacer una bodega y un almacenamiento. Entonces, mire, ese es el problema del inventario. Si se requiere una materia prima para trabajar, saber exactamente el tamaño de cada lote. Vamos a hacer pedidos de 100 unidades, pedidos de 1.000 unidades, o de 2.000 o de 5.000. Pedidos muy pequeños es una mala idea, pedidos muy grandes también. Ese es el modelo así general del inventario. ¿Qué cantidad pedir para que el costo total sea el mínimo posible? Bueno, y como siempre, para este problema, para este tema, se puede estudiar modelos deterministas o modelos probabilistas. Hay unos modelos, pues, bastante complejos, bastante interesantes, que obviamente no vamos a ver aquí porque eso sí requieren que hagamos un repaso mucho más largo de estadística, que nos metamos pues con toda la parte de valor esperado, de distribuciones de probabilidad continuas, en especial la distribución normal. Y pues obviamente no hay tiempo de hacer todo eso, ¿no? Pero ya vimos así por encima los conceptos básicos de estadística. Los modelos probabilistas requieren que uno conozca muy bien todo eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a ver los modelos deterministas básicos y vamos a ver cómo se podrían convertir, cómo se podrían ir ajustando para llevarlos a modelos probabilistas. Bueno, vamos a trabajar con el modelo básico, el que es como el papá de los demás, pero es el más sencillo. Pero todos los demás vienen siendo modificaciones de este. Uno no puede estudiar los demás sin estudiar este primero. Este, pues, pueden buscar así en internet por si tienen curiosidad, lo pueden encontrar como EOQ. Esas pues son las siglas en inglés es como, eso traduce como cantidad económica de pedido. El modelo EOQ. Entonces, en primer lugar, es un modelo determinista. Ya sabemos que es determinista, ¿no? ¿No? Estamos suponiendo que los datos son conocidos con certeza. Y aquí el dato principal es la demanda. Bueno, ¿qué significa demanda?
Demanda es la cantidad de unidades que la empresa necesita. ¿De unidades de qué? De lo que la empresa trabaje, ¿no? De la materia prima con la que la empresa trabaja. Esa es la demanda. ¿Cuántas unidades, qué cantidad necesita esa materia prima? Esa es la demanda. Este modelo supone que esa demanda es constante. O bueno, o si no es constante, que es completamente predecible. Es decir, la empresa puede decir, el próximo año voy a necesitar exactamente 1000 unidades. Y el siguiente otras 1000 y el siguiente 2000. El modelo supone eso. Ya si uno se pone a analizar, uno dice, eso es mentira, ¿no? Es imposible que esa demanda sea completamente determinista, ¿no? Es posible que la empresa necesite un poquito más o un poquito menos, ¿no? Entonces, miren que tendríamos algo probabilista, ¿no? Miren, tendríamos como lo que les he mostrado hace un momento en MATLAB, ¿no? Como unos datos ahí con cierta probabilidad, ¿no? Una distribución ahí, se le analizaría eso, el coeficiente de variación, bueno, todo ese tipo de cosas. Si el coeficiente de variación es pequeño, muy pequeño, pues uno dice normal, no importa, no nos compliquemos la vida y trabajemos con un modelo determinista que también funciona. Eso para la demanda, ¿no? Listo, entonces eso es lo importante aquí. Este modelo hace una suposición muy fuerte y es que la demanda es constante. La demanda no va a ser constante, no es posible que la demanda sea, por ejemplo, no sé, 1000 y después que la demanda sea 990 y después que sea, por ejemplo, un poquito más de 1000, ¿no? Así. O sea, va a estar por aquí, ¿no? Con una pequeña variación, pero cuando eso es muy pequeño uno dice, bueno, pues supongamos que es constante, ya. No nos compliquemos la vida. Ya cuando la demanda es completamente aleatoria, pues impredecible, eh, entonces uno dice, bueno, ahora sí, como esto es una cosa que tiene una variación muy grande, pues estamos obligados a analizarlo con modelos probabilistas. Pero bueno, vamos ahora con un determinista, que es como el papá de los demás. Todos los demás se derivan de este. Esta es la parte que les dije que pues, desafortunadamente no es estándar. Cada libro, pues cada autor como que hace lo que le da la gana, maneja su notación diferente. O sea, las variables son las mismas, pero le representan como con letras diferentes, con notación diferente, eso es todo. Yo trato aquí pues como de seguir la notación del texto guía y solamente le cambio una bobada aquí. Ya van a ver cuál es. Eh, bueno, en el texto guía, lo que yo estoy llamando aquí X, lo llaman con Q. ¿Por qué lo llamo con X? Porque estamos acostumbrados a buscar X, ¿no? O sea, toda la vida, desde que estamos en el colegio, despeje de la ecuación es buscar una X, ¿no? Entonces, por eso que lo llama X, pues por eso. Porque esto es lo que vamos a buscar. Eso es lo que queremos encontrar. Por eso lo llama X. Bueno, vamos viendo parte por parte. Vamos a llamar con CT el costo total del inventario por periodo. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto le vale a la empresa todo? ¿Qué es todo? Las unidades que compró, el almacenamiento de eso que compró y los costos por realizar pedidos, ¿no? Porque no es solamente lo que compró, no, sino lo que compró incluye el costo fijo de cada pedido y el almacenamiento, ¿no? Entonces ahí está como el dilema, ¿no? Si se hace pedidos diarios o por momento muy pequeños, genera muchos costos fijos por pedido. Si se hace un pedido muy grande, pues genera mucho almacenamiento. Entonces hay que buscar un equilibrio, ¿no? Ni muy grande ni muy pequeño. Cada opción me da un costo total del inventario por año. Si se hace, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 1000 unidades, si las 1000 unidades se hacen en 5 pedidos de 200, me genera unos costos por año totales. Si las 1000 unidades se hacen en 10 pedidos de 100, me genera otros costos. Si las 1000 unidades se hacen en 2 pedidos de 500, me genera otros costos. Entonces la pregunta es, ¿cuál de todas las posibles opciones es la mejor? Pues bueno, eso es lo que vamos a analizar ahora, pero de eso se trata. Problema del inventario, no importa si es un modelo probabilista, un modelo determinista, en el fondo se busca eso. ¿Cuál es la mejor forma de distribuir la cantidad total por periodo en pedidos pequeños? Esos 1000 los distribuimos así, o los distribuimos así, o los distribuimos así.
y todas las otras posibilidades que hay. Bueno, ¿qué es X? X es lo que vamos a buscar, pues por eso lo llamé X, porque estamos acostumbrados a buscar X. X es la cantidad de unidades por pedido. Si la empresa requiere 1000 unidades por año, entonces yo digo, bueno, hacemos pedidos de 100, pedidos de 200, pedidos de 1 unidad, pedidos de 1000 unidades, bueno, eso es X. Cada pedido, ¿cuántas unidades tiene? O lo que es en el tamaño del lote. Vamos a denotar con esta C el costo unitario. O sea, ¿cuánto vale cada unidad, cada artículo de lo que la empresa necesita? Costo unitario. Esta S es como lo que les decía de los cajeros, ¿no? Pues suponiendo que yo tengo un banco que me cobra, ¿no? Por retiro, ¿no? Un banco pues muy largo. Ya los bancos ahora casi no cobran, pero a veces hay bancos que le meten ahí su trampa y que si son más de 5 retiros ya le cobran, ¿no? Entonces eso es como ese. No importa si uno retira 20.000 o retira 600.000, le cobra lo mismo, ¿no? 1.500, bueno, yo no sé cuánto están cobrando ahora los cajeros, dependiendo pues del caso. O si yo voy a retirar en un cajero de otro banco, ¿no? A veces nos toca hacer eso, ¿no? Por emergencia, y pierde uno como 5.000 pesos, bueno, más. Eso es ese. Costo vivo por pedido. No importa si es un pedido de una unidad o un pedido de 1.000.000 de unidades, paga ese por cada pedido. Esta D es un dato importantísimo y es lo que estamos suponiendo que es constante o al menos completamente predecible. D es la cantidad de unidades que requiere la empresa durante un periodo. ¿Qué es un periodo? Digamos que un año. Esa empresa requiere en un año un total de 100.000 unidades. D es igual a 100.000. Y repito, esto es lo que estamos suponiendo que es constante. En realidad, eso casi nunca es constante. Siempre tiene una variación. No es posible que la empresa necesite 100.000 o un poquito más, un poquito menos. Entonces habría un conjunto de datos ahí, con una variación, con una desviación estándar, un coeficiente de variación. Bueno, eso lo analizan los modelos probabilistas. Aquí suponemos que es constante. Bueno, y finalmente, H será el costo unitario, ojo con esto, costo unitario de almacenamiento por periodo, es decir, de todas las unidades que la empresa compró, se analiza en promedio en general cuál es el costo de almacenar un artículo, una unidad, durante un año, durante un periodo. Estas son las variables que siempre se analizan. Es posible que, pues, como les dije, dependiendo del libro, aquí lo llaman con una Q, esto lo llaman con diferentes letras, pero en el fondo, pues, el modelo es el mismo. Y no olviden de qué se trata. Puede ser el modelo más básico, el modelo EOQ que vamos a estudiar hoy, a empezar a estudiar hoy en la próxima clase, o modelos probabilistas muy complejos. Lo que se pretende es lo mismo, lo que se busca es lo mismo. Determinar la cantidad óptima de cada pedido para que no se gaste mucho por pedidos, por órdenes fijas, o sea, para que no se gaste mucho en S, pero tampoco para que no se gaste mucho en H, en la parte pues del almacenamiento, ¿no? Pedidos muy grandes requieren mucho almacenamiento, pedidos muy pequeños requieren que pues haya muchas S, ¿no? Y eso también es malo. Cada pedido, un costo fijo ahí. Es como si uno retirara 20.000 pesos, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, ¿no? Pues nadie hace eso, ¿no? Más si fuera en el cajero de otro banco, ¿no? Listo, entonces ya sabemos lo que significa cada variable. Ahora sí, hay tres partes involucradas en el costo total del inventario. La primera, que es la que uno piensa que es la única, ¿no? Uno piensa, pues bueno, es que el costo del inventario es lo que vale la mercancía, ¿no? Multipliquemos la cantidad por el precio unitario y ya, ahí está el costo del inventario, pero no es así. Una empresa requiere mucho más que eso, ¿no? Aquí está. El costo total del inventario será el costo de los artículos comprados, perfecto. Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero además está esto, el costo de las órdenes. Si la empresa hace muchos pedidos, pues ahí empiezan a perder plata, ¿no? Porque cada pedido es S. Y también está por acá almacenamiento. Si la empresa trata de economizar por el lado de la S, haciendo pocos pedidos, se le va el gasto para el otro lado, ¿no?
para el lado de la H. Pues almacene eso, ¿no? Entonces ahí está. Esto de aquí no nos va a interesar. Lo que nos va a interesar es esto. Un balance entre S y H. Aquí, ¿qué va en el costo de los artículos, no? Pues el total por el precio unitario, ¿no? Si la empresa requiere 100.000 unidades, pues multiplique 100.000 por el precio unitario, listo. Pero la pregunta es, ¿esos 100.000 cómo se van a pedir? 1.000 pedidos de 100 unidades, 100 pedidos de 1.000 unidades, 2 pedidos de 50.000, no sé. Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, miren, no es solamente esto. Esto y esto es importante. Ahora sí, vamos a tratar de deducir una fórmula. Bueno, y como en todas las fórmulas, pues se hace suposiciones que a veces son muy extrañas. Y este modelo hace una suposición un poquito fuerte, pero cuando la veamos bien, es lógica, no es tan fuerte realmente. Vamos a notar lo siguiente respecto a dos variables que son de y x. Ya, vamos a no. Tenemos aquí lo siguiente. Vamos a ver nuevamente arriba. ¿Quién es D y quién es X? D es la cantidad total que la empresa requiere y X es el tamaño del lote. O sea, vamos a pedir D unidades en tamaños de a X. Vamos a pedir 100.000 unidades en tamaños de a 1.000. Eso es D y eso es X. Entonces la pregunta es, ¿qué sería D sobre X? Así como en palabras pues informales acá. ¿Qué sería D sobre X? ¿Y qué sería X sobre D? Van a ver que esa parte del inventario no requiere fórmulas complicadas. Requiere mucho análisis. Uno debe analizar bien la situación, uno debe identificar cuál es cada parte y después hacer el planteamiento correcto. Realmente aquí la fórmula es bastante sencilla. A ver, ¿cuál es el significado de E sobre X? Pongamos un ejemplo así numérico concreto. La empresa requiere un total de 1.000 unidades de lo que necesite pues para trabajar, de su materia prima, ¿no? 1.000 unidades. Y la empresa hace pedidos de 200 unidades. 1.000 unidades y cada pedido que hace es de 200 unidades. Entonces, bueno, ¿cuánto da esto? Esto da 5, perfecto, sí, pero entonces ese 5, ¿qué significa? ¿Qué significa 5? Si la empresa hace pedidos de 1.000 unidades, pedidos de 200, 200, 1.000 en 305, pero ¿qué significa el 5? 5 es la cantidad de pedidos que se hace por año. Si la empresa tiene 1.000 unidades y se los mandan en pedidos de a 200, entonces le mandan 5 pedidos, ¿no? La empresa hace 5 pedidos. Así de fácil es. ¿Qué significa E sobre X? Cantidad de pedidos por periodo de tiempo, que pues pensemos que son años. No se preocupen si aquí las cantidades son números que no son enteros. No esperen que la cantidad de pedidos sea 3, 4, 5 o 20. Puede ser 20.38 y así es, 20.38, porque son promedios. Lo único a lo que sí vamos a exigir que sea entero y que vamos a aproximar al entero más cercano es X. Todo lo demás lo dejamos como está. De una vez les advierto eso. Porque una vez se trata de que todo se redondea en enteros, no. Lo único que vamos a redondear entero es X. Si la cantidad de pedidos da 0.35, pues déjela como 0.35, está bien. Listo, eso significa E sobre X. ¿Cuántos pedidos está haciendo la empresa en un periodo? Suponiendo pues que necesita de unidades en tamaños de AX. Al revés. Mismo ejemplo. A ver. Una empresa necesita
durante un año para poder trabajar una cantidad de mil unidades ¿de qué? Pues de la materia prima que necesite, lo que sea con lo que trae la empresa. Y eso lo hace en pedidos de 200. Entonces uno dice, ahora hacemos 200 sobre 1000, eso me da un quinto. ¿Cuál será el significado de ese un quinto? Un quinto. Vamos a decir que es un quinto de año. Pongámosle tiempo a esto, un quinto de año. Ese un quinto será el tiempo entre pedidos. O sea, la empresa hace un pedido cada un quinto de año. Como hace 5 pedidos por año, pues hace un pedido cada un quinto de año, ¿no? Es muy lógico, ¿no? Tiempo entre pedidos. Ojo con esto que, o sea, esto es muy fácil, pero también es muy fácil equivocarse. Ese tiempo se mide en unidades en las que está expresado D. O sea, si D se da por años, eso es en años. Si D se da por días, eso es en días. Porque aquí es muy típico que uno se enrede, ¿no? Es que esto está en años, en días, en meses, no. Yo puedo hacer eso al final para entender más. Yo no voy a decir, no, es que se hace un pedido cada un quinto de año. Pues yo paso eso a días para entender más, ¿no? ¿Cuántos días es un quinto de año? Pero hay que entender que esto originalmente es en unidades iguales a las que maneja D. Si son años, pues es en años. Generalmente se va a manejar en años. Ojo con eso. Entonces, de nuevo, ya sabemos que es D, ya sabemos que es X. Eh, D sobre X es cuántos pedidos se hace cada periodo, cada año. Y X sobre D es cada cuánto tiempo se hace un pedido. Inicialmente se da en unidades de D y yo la puedo pasar pues ya meses, días, semanas, horas, lo que sea. Pero cuidado con ese detalle. Bueno, ahora sí, ya como con este panorama ya más despejado, podemos empezar a montar una fórmula. Les voy a decir aquí, digamos que se hace pedidos cada uno de X unidades. Entonces, vuelve y juega. El costo total del inventario por periodo, ojo con eso, es por periodo. Esto me pegó 2 veces, bueno, involucra 3 partes. Ese costo total, vamos a llamarlo, recuerden que acá arriba está CT, o sea, ahí está todo. Costo de los artículos, órdenes y almacenamiento. Y por notación de funciones vamos a llamarlo CT, que depende de X. Si se hace pedidos de 100 o si se hace pedidos de 200, el costo total puede cambiar. Bueno, pongámoslo así. CT X, que es como lo importante aquí. ¿Cuál es el costo de los artículos? A ver, vamos a deducirlo. O sea, ¿cuál es el costo de la mercancía que la empresa compró? No importa si lo hizo en pedidos pequeños o en pedidos grandes. O sea, eso sí es igual, ¿no? El costo de la mercancía, no importa si fueron pedidos chiquitos o pedidos grandes, es costo unitario por cantidad total pedida. Es decir, C por D. 100.000 artículos, cada artículo a un peso, pues 100.000 pesos, ¿no? Eh, entonces el costo de los artículos simplemente es C por D. Más. Ahora sí, ¿cuál es el costo de las órdenes? El costo de las órdenes, miren. El costo de las órdenes es el precio de hacer una orden, que es S, multiplicado
por la cantidad de pedidos o la cantidad de órdenes. Bueno, voy a ponerlo aquí, pues. Eh, Cuando se dice pedidos, pues es lo mismo que decir órdenes, ¿no? Eso es típico, ¿no? Solo por hacer un pedido a veces meten ahí un valor fijo, ¿no? Independiente si el pedido es grande o pequeño. Listo. Entonces, ¿cuál es el costo de las órdenes? Pues es el precio fijo de cada orden por la cantidad de órdenes y nosotros ya sabemos que la cantidad de órdenes es D sobre X. Aquí está, D sobre X. Esa es la que la quiero resaltar. Finalmente, ¿cuál es el costo del almacenamiento? Aquí es donde viene pues como una suposición extraña que tenemos que analizar, pero al final vamos a ver que es normal pues que se suponga eso. Uno dice, ¿cómo así que es costo de almacenamiento? Sabemos que el almacenamiento es H, entonces perfecto. En el costo, pero es costo unitario. En el costo del almacenamiento, por alguna parte tiene que estar metida esa H. Pero ¿qué estamos almacenando? ¿Estamos almacenando X unidades o estamos almacenando cuántos? Se supone que como los pedidos son de X unidades, se hace pedidos de X unidades, en promedio la empresa tiene almacenados la mitad, X medios unidades. Se supone eso. Obviamente un modelo más real no sería como tan simplista, pues ahí, pero supongamos eso. Entonces pongo aquí esta observación. La mitad de lo que se pidió. Eh, si la empresa hace pedidos de 100 unidades, en promedio tiene almacenados 50 unidades. O sea, es verdad, al primer día tiene almacenados, por ejemplo, 100 unidades, ¿no? Poco a poco va gastando, más adelante tendrá almacenadas 80 unidades, más adelante tendrá almacenadas 10 unidades, así. Pero entonces uno dice, bueno, en promedio la empresa tenía 50 unidades almacenadas, ¿no? Por eso se pone X medios. Es como una suposición que se hace ahí. Esa suposición es cierta cuando la forma de gastarse el inventario es uniforme. A ver, de nuevo. Eh, digamos que la empresa hace pedidos de 100 unidades. Se los va gastando de manera uniforme. Dentro de unos pocos días tiene 90 unidades. Dentro de la misma cantidad de días tiene, 100 tiene 80 unidades. Así. Si el gasto que la empresa hace de las unidades es constante, uniforme, yo puedo suponer que el almacenamiento es el promedio. En promedio tiene almacenadas 50 unidades. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que eso no es uniforme, ¿no? La empresa hace un pedido de 100 unidades. Durante los primeros días, almacenado 100, ahí los tiene, y después de un momento a otro se gastó un poco de unidades y pasó a tener 30. O sea, en este caso no es uniforme el almacenamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta fórmula se complicaría muy feo. Eh, que esta parte tan simple que es h por x medio se debería cambiar por una integral definida y una función que me esté indicando el almacenamiento. No vamos a hacer eso, ¿no? Y ahí se tendrá en cuenta una distribución de probabilidad y todo eso, pero no. Entonces mire que la suposición me ahorra mucho esfuerzo. X medios, en promedio, está a la mitad de lo que se pidió. Porque supone que el gasto es uniforme. Entonces ya tenemos nuestra fórmula para empezar a trabajar. Esta es la fórmula que me está indicando cuál es el costo total si hacemos pedidos de X unidades. Entonces pongámoslo aquí. Eh,
CT de X es C por D más SD sobre X más HX medios. O sea, lo que más me interesa aquí es entender cada parte de la fórmula. Van a ver que lo que sigue es una bobada, es comprensión de lectura, pero me gusta gastarle tiempo a este análisis, saber cada parte de la fórmula qué significa. Porque cuando uno va a coger la fórmula y le va a hacer ajustes, uno debe saber qué significa, ¿no? Es como si uno le mete la mano a un carro, ¿no? Pues uno debe saber al menos qué es cada parte del motor, ¿no? No mete la mano ahí porque sí, lo termina de dañar. Es algo igual. Siempre es bueno saber un poquito así de mecánica, ¿no? Al menos cambiar una llanta, pues cosas básicas. Pongo la X resaltada en azul porque es la variable aquí. Es la variable para la cual vamos a optimizar. Bueno, pasa eso. Bueno, antes aquí pues hago la aclaración. La única variable es X. C, D, S y H son constantes del problema. Vamos aquí, bueno, yo voy abriendo aquí, mientras tanto, GeoGebra para ver algún detalle ahí con la gráfica. Esas grafiquitas, pues, es suficiente las en GeoGebra. Nada más como por practicar, por recordar un poco aquí, ¿no? Volver al pasado, cuando ustedes hicieron su curso de cálculo diferencial, ¿no? Ahí se analizaban muchos problemas de optimización. Lo primero es resaltar que este problema ya no se puede resolver con el método simplex. Miren, ¿no? Es importante saber cuándo aplica cada modelo. No aprenderse un modelo ahí elaborado y yo lo ejecuto así, hay un código que me hace esto, no. Cada modelo cuándo aplica y cuándo no. Pues aquí no aplica el método simplex. Pero yo digo, pero ¿cómo así? Pero es que yo quiero optimizar una función, yo quiero optimizar esta función. ¿Por qué no aplica el método simplex? Pues porque esa función no es lineal. No es lineal. El hecho de que esta x esté aquí dividiendo hace que eso tome una curvatura. Ya la vamos a ver. Y como no es lineal, ahí el método simplex no funciona, no sirve para nada. ¿Cómo se optimiza eso? Pues con teoría de cálculo diferencial con derivadas. La ventaja es que como solo hay una variable, es suficiente sacar la derivada tradicional, no hay que sacar derivadas parciales. Si fueran varias variables, estaríamos pues con un problema de derivadas parciales. Pues. Esa función, esa curvita, más o menos se ve así, en función de x. Voy a inventarme aquí pues unos valores. Voy a llamarla así como lo llamé allá, ct de x. Primero diría c por d, digamos que sea por ejemplo 2, no sé, por 10, pues, ahí está c por d. D es igual a 10. Después recuerden que iría s por d sobre x, entonces sería, digamos que es a 3. Otra vez d es igual a 10 por x, la variable x, ¿sí ven? Ya esto cogió curvatura, eso no es lineal, eso es una curvatura. Más, ahora iría h por x medios. Digamos que h sea 0.5, por poner algo pues aquí, por x medios. Obviamente esto debe analizarse para x mayor que 0, porque no tiene sentido hacer pedidos de menos una unidad, ¿no? De hecho, para x mayor o igual que 1, pongámoslo así. O sea, la empresa por muy poco que pida, pues pide una unidad, ¿no? No va a pedir un pedido vacío, ¿no? Tráigame 0 unidades, ¿no? Pues, matemáticamente es posible, pero pues en la realidad no se haría, ¿no? Bueno, no hay nada porque toca alejarse un poco. O sea, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La altura de esa gráfica me está representando el costo total. Si se hace pedidos de X unidades. Entonces, miren, si la empresa hace pedidos muy pequeños, por ejemplo, de 5 unidades, paga esto, pagaría esta cantidad en total. Si hace pedidos, por ejemplo, de 2 unidades, pagaría mucho más, ¿no? 36.
Si la empresa hace pedidos muy grandes, por ejemplo, de 44 unidades, pagaría, no sé, esto, ¿no? Que es como 32. Entonces uno dice, miren, miren, por aquí está. Hay una cantidad óptima, ¿no? Que es más o menos como 10 unidades, ¿no? No sé, por acá. Hay una cantidad óptima que hace pues que esto funcione bien. ¿Cómo se calcula la cantidad óptima? Pues bueno, no es por tanteo, ¿no? Pero quería mostrarles que hay una cantidad óptima. Eh, Se hace con cálculo diferencial. Bueno, vamos a hacer eso una única vez como manera de repaso y ya. No hace falta pues que estemos derivando cada que encontremos el problema. Eso ya está listo, nada más quería mostrarles cómo de dónde sale. Los problemas de optimización de cálculo diferencial son así. Quería pues como mostrar esa diferencia, ¿no? Entre lo que es un problema de optimización del método simplex, que es con una tablita, pues que ya hay aplicaciones que hacen eso, pero es para modelos lineales. Y este, que es un modelo no lineal, que se tiene que optimizar con cálculo diferencial, con derivadas. Bueno, aquí se saca la derivada de esto respecto a x. Ojo, como esto es una constante, la derivada es cero. La derivada de esto es lo de arriba queda igual, es menos s por d sobre x a la 2. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x a la 2. ¿Listo? Pues porque eso es x a la menos 1 y se va a multiplicar. Bueno, eso es lo que da la derivada ya. Eh, Más. La derivada de esto es h medio. Es como decir cuánto da la derivada de 3x. La derivada de 3x es 3, ¿no? O sea, queda el número y la x desaparece porque la derivada es 1. Entonces aquí es lo mismo. Esto técnicamente es un número, una constante. La derivada de esa constante por x es la constante. Entonces aquí me quedaría eh, h medios. ¿Cómo se hace con esto? ¿Dónde se buscan los puntos críticos? Se hace la derivada, se iguala a cero y se despeja la variable. Y ahí está. Entonces eso se iguala a cero y recuerden que lo que queremos despejar es x. Bueno, aquí se pasaría de la siguiente manera. Eh, yo diría que voy a pasar esto al otro lado. H medios es igual a ese por d sobre x al cuadrado. Aquí se hace como un cambio de diagonales, perdón, en diagonal. Se manda este aquí y este aquí. Me quedaría que x a la 2 es igual a 2 por s por d sobre h. Ya saben lo que pasó. Pasó a multiplicar, pasó a dividir y ese pasó a multiplicar y finalmente quería llegar hasta aquí hoy. O sea, matemáticamente yo debería poner más o menos, porque cada que se resuelve una ecuación de ese estilo donde el exponente es par, al sacar radical estamos obligados a poner más o menos matemáticamente. Pero como estamos hablando de un problema concreto, un problema aplicado al contexto real, la solución negativa no tiene sentido, por eso no va a poner más o menos. O sea, porque no tiene sentido pedir menos 5 unidades. Eh, bueno, como esa es la cantidad óptima que me va a salvar la vida, que va a hacer que la empresa tenga el mínimo gasto en general, vamos a llamarla como, no sé, con un asterisco, pues, como algo para resaltarla. Eh, Voy a llamarla X asterisco. Y pues, ya para terminar por hoy, recordemos cuál es como la vía gráfica aquí, pues en general, ¿no? Ya vimos cuál es la curva, cuál es la gráfica de la función costo, más o menos es así. Bueno, para que sea algo genérico, pues voy a ahorrar aquí los valores, bueno, que sea una cosa completamente genérica. ¿Qué es lo que hay ubicado en el eje horizontal? La cantidad de unidades por pedido.
Eso es lo que he ubicado acá. X, lo que estamos tratando de calcular, optimizar. ¿Qué es lo que está ubicado en el eje vertical? Está ubicado el costo total si se hace pedidos de X unidades. Entonces ya nos damos cuenta, ¿no? Según la forma de la curva. Es malo hacer pedidos muy grandes, la altura es grande, pero también es malo hacer pedidos muy pequeños. Entonces lo ideal es hacer pedidos por aquí. ¿Y ese por aquí cuál es? Ese por aquí me lo da X asterisco. De esa forma, ni se gasta mucho en almacenamiento, ni se gasta mucho en órdenes. Bueno, quería llegar hasta aquí hoy. Miren que es un problema sencillo, interesante, que se puede volver mucho más interesante cuando se analiza la parte probabilista. Entonces ya esta parte de aquí se convierte en una integral y por aquí esto que es una constante se convierte en una probabilidad. Pero pues bueno, no creo que lleguemos hasta allá. Bueno, dejo hasta aquí por hoy. Continuamos la próxima clase con el problema del inventario. Bueno, hasta luego. Listo, profe, muchas gracias. Gracias. Profe. Gracias, profe. Listo, vale.